Hola, les vamos a presentar un video sobre las células y órganos del sistema inmunológico. La organización anatómica de los órganos del sistema inmune tiene una importancia fundamental para la generación de una respuesta tanto innata como adaptativa de manera eficaz. Esto porque permite la llegada rápida de células innatas a los sitios de infección, además de que permite que un pequeño número de linfocitos localicen y reaccionen eficazmente ante los antígenos que se encuentran en estos órganos, independientemente de la vía de entrada de estos últimos. Tenemos dos grandes grupos de órganos linfáticos. En este caso, destacamos a los órganos linfáticos primarios, que son también conocidos como generadores o centrales, y están conformados por la médula ósea y el timo. Y es aquí donde los linfocitos expresarán por primera vez receptores específicos contra los antígenos. En la médula ósea se da la maduración parcial del linfocito B, y una vez este pasará a la circulación para complementar su desarrollo en el vaso, y una vez finalizada, migrará hacia los órganos linfoides periféricos. En cambio, en el timo se da la maduración completa del linfocito T. Una vez finalizada, este pasará por la circulación hacia los órganos linfáticos periféricos para aumentar su población celular. Estos órganos previamente mencionados tienen funciones compartidas. Una de ellas es la de proporcionar factores de crecimiento y señales moleculares necesarias para la maduración del linfocito, además de presentarles a estos antígenos propios para selección de linfocitos en procesos de maduración. Ahora pasaremos a explicar a los órganos linfáticos secundarios, que son también conocidos como órganos linfáticos periféricos. Estos incluyen a los ganglios linfáticos, el vaso y el sistema inmune de las mucosas. En estos tejidos se da el inicio y el desarrollo de la respuesta inmune ante los antígenos extraños, ya que en su organización anatómica permite que los linfocitos T y B interactúen fácilmente una vez que fueron activados por el antígeno. Además, que en zonas bien definidas están concentradas las células presentadoras de antígeno y los linfocitos, además de que en estas zonas también son transportados los antígenos extraños. ¿Pero qué efecto tiene esto sobre la inmunidad adaptativa? Tiene un efecto potenciador, debido a que los linfocitos vírgenes se localizan en las mismas zonas que los antígenos, permitiendo el desarrollo de este tipo de defensa. La médula ósea es el lugar de la generación de células sanguíneas circulantes maduras, incluyendo eritrocitos, granulocitos y monocitos, y es el lugar donde tiene lugar la maduración del linfocito B. La generación de todas estas células sanguíneas es conocida como hematopoiesis. Ahora, la estructura de la médula ósea consta de una estructura reticular espongiforme entre trabéculas óseas largas. Los espacios entre estas trabéculas contienen unas redes sinusoides llenos de sangre, recubierto por células de tipo endotelial separadas por una membrana basal. Fuera de estos sinusoides podemos encontrar adipocitos y precursores hematopoyéticos en diferentes estadios de maduración. El proceso de generación de las células sanguíneas es llevado a cabo por diferentes órganos en diferentes estadios del desarrollo de un humano. Por ejemplo, en el desarrollo fetal, esta función es llevada a cabo por el saco vitelino, para que al llegar al tercer o cuarto mes del desarrollo, el hígado se encarga de continuar la producción y en los últimos meses, esta función pasa a la médula ósea. Al nacimiento, la hematopoiesis tiene lugar en todo el esqueleto, pero poco a poco se va limitando a la médula de los huesos planos, para que en la pubertad y en la adultez se produzca principalmente en esternón, vértebras, huesos ilíacos y costillas. Pero es de destacar que cuando la médula ósea es dañada o cuando se produce una demanda excepcional de producción de células sanguíneas nuevas, el hígado y el vaso se convierten a veces en zonas de hematopoiesis extramedular. Los factores estimuladores de colonias, ¿qué son? Son citocinas que se encargan de la proliferación y maduración de las células precursoras de la médula ósea. Son producidos por las células del estroma medular, los linfocitos T estimulados por el antígeno o macrófagos activados por microbios. Además, la médula contiene numerosas células plasmáticas secretoras de anticuerpos de vida larga, que éstas provienen de los órganos linfáticos periféricos, como consecuencia del estímulo de linfocitos B por antígenos y linfocitos T cooperadores.
y después migran a la médula ósea. A continuación les hablaremos sobre el timo. El timo es un órgano muy importante para el sistema inmunitario. Por eso, ahora vamos a revisar algunos de sus aspectos más característicos. En cuanto a su localización, podemos ver, como nos lo señala esta imagen aquí, que el timo se ubica a nivel del mediastino superior. Otro aspecto muy importante es que es un órgano linfoide primario, ¿sí? Y se llama así porque aquí maduran los linfocitos T que provienen de la médula ósea y que ahora van a pasar a conocerse como timocitos. Es importante mencionar que también a estos órganos linfoides primarios se les conoce como centrales o generativos. A través de su paso por el timo, los linfocitos T inmaduros, ahora llamados timocitos, pasan por microambientes específicos que los van haciendo madurar. Esto hasta que generan los receptores específicos que les permitirán interactuar con antígenos. A estos receptores se les conoce como TCR. Para permitir su maduración, se lleva a cabo un proceso indispensable para mantener la tolerancia. En esta selección son separadas las células cuyos TCRs tienen afinidad con antígenos propios, expresados en el contexto del complejo principal de histocompatibilidad. En estas células se dan señales de apoptosis, asegurando que no saldrán a circular, ya que si esto ocurre, atacarán a los antígenos propios y por ende a células propias, lo cual va a desencadenar un proceso de autoinmunidad. Es decir, que estos linfocitos van a reaccionar con antígenos propios expresados en el cuerpo. A estos procesos se les conoce como selección positiva y selección negativa. La selección negativa es cuando estas células que reconocen antígenos propios mueren, ¿sí? Se someten al proceso de apoptosis, ya que son capaces de reaccionar ante antígenos propios, lo cual sería fatal para el cuerpo. Y selección positiva, las cuales son células que reconocen, o mejor dicho, que no reconocen antígenos propios, por ende, tienen una función fisiológica normal a lo largo del sistema inmunológico. Se dice que el 95% de los timocitos que llegan al timo no van a salir de él, ¿sí? Por lo tanto, es decir, que de todas las células provenientes de la médula ósea que están destinadas a llegar al timo, solo el 5% van a ser capaces de madurar, van a ser sometidos al proceso de selección positiva y negativa y van a ser calificadas como células tolerantes, esto con la finalidad de mantener la tolerancia, término que hace referencia a que estos linfocitos no reaccionan ante antígenos propios, ¿sí? Por eso se le llama también que son sometidos a un proceso de educación, como podemos ver aquí en esta imagen. En cuanto a aspectos histológicos del timo, podemos ver que este se divide en una cápsula, una corteza y una médula. El timo está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso y regular y barreras hematotímicas, las cuales se encargan de impedir la salida de los timocitos que llegan. También tiene la corteza, que es la zona más morada, pues esta está repleta de linfocitos que adquieren su capacidad inmunitaria, expresando los receptores de membrana. Por ello, empiezan a reconocer a las proteínas que les van presentando en el complejo principal de histocompatibilidad. Y a medida que avancen a la médula, y a medida que se genera ese avance de los linfocitos provenientes de la corteza a la médula, se genera como ese aclaramiento que podemos ver aquí. Y esto es debido a que esas células, o que algunas células, son sometidas al proceso de selección y van muriendo. Por ende, estas zonas se van aclarando, ya que va a tener una menor cantidad de linfocitos, debido a que todos no fueron capaces de sobrevivir al proceso de selección negativa. Es por eso que este aspecto histológico es muy importante a considerar. Muy bien, ahora hablaremos sobre los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos también tienen una función muy importante en el sistema inmunitario. Por eso, ahora vamos a revisar algunos de sus aspectos más importantes. Debemos entender que los ganglios linfáticos tienen una localización periférica, ¿sí? Es decir, que están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. Son órganos linfoides secundarios.
Esto debido a que no tienen una función de generación o maduración, a diferencia de los órganos linfoides primarios. Algo muy importante también que debemos tomar en cuenta sobre los ganglios linfáticos es que estos almacenan linfocitos hasta su encuentro con el antígeno, ¿sí? Y también para su posterior desarrollo a células de memoria o efectoras. Una vez que los linfocitos reconocen al antígeno, estos ahora pueden activarse a células de memoria o células efectoras para actuar a lo largo del sistema inmunitario. Se dice que en esto se inicia la respuesta inmunitaria, precisamente por lo que ya mencionamos, ya que aquí se da el encuentro antígeno-linfocito. También hay que recordar que en estos podemos encontrar células como células presentadoras de antígenos, linfocitos, macrófagos, etc. Como ya lo mencionamos, se encuentran distribuidos a lo largo de todo el cuerpo y van a actuar como estaciones donde se van a dar aquí las presentaciones de antígenos hacia los linfocitos, ¿sí? Los cuales van a ser como considerados sectores de vigilancia. Como podemos ver, a lo largo de todo el cuerpo, estas pequeñas como bolitas que están conectadas mediante vasos sanguíneos y vasos linfáticos van a permitir ser como esos puntos en los que si se detecta, o mejor dicho, entra un antígeno extraño al cuerpo, ahí se va a detectar por los procesos que ya mencionamos. Bien, hay que también entender que los ganglios linfáticos poseen una cápsula constituida de tejido denso irregular, corteza rica en linfocitos B y una región a donde llegan los vasos linfáticos aferentes. También tiene una paracorteza, la cual es rica en linfocitos T y una médula, por donde sale el vaso linfático eferente. También aquí en la médula se encuentran cordones medulares, los cuales son filas de linfocitos que se hacen para salir del ganglio. Es decir, son como canales en los cuales los linfocitos se organizan para poder distribuirse a lo largo del sistema inmunitario una vez que salen. Algo muy importante también a revisar es la corteza. La corteza tiene una característica interesante en cuanto a su histología, y es que en esta se encuentran nódulos linfoides, los cuales se van a clasificar como primarios, que tienen la principal característica de que son morados aún, y esto es porque no se han activado, es decir, están llenos de linfocitos maduros, pero que aún son vírgenes. Y también tenemos los nódulos linfoides secundarios, y estos se llaman secundarios si ya se han activado. Y la principal característica es que poseen un centro claro, conocido como centro germinal. Esta activación se da al azar, y cuando un nódulo se activa, es porque se escogieron los linfocitos de él para salir y responder ante el antígeno que haya entrado en el cuerpo. Ahora bien, otro órgano linfático que vamos a tener es el vaso. Este es el órgano linfático más grande que vamos a tener en nuestro cuerpo, que bueno, para darse una idea, este va a tener el tamaño de un puño cerrado. Este va a estar ubicado en nuestra cavidad abdominal y que si trazamos dos líneas imaginarias en la que nos divide nuestra cavidad abdominal en cuatro partes, se va a encontrar en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal. Y este va a tener una irrigación sanguínea muy abundante. Esto debido a que su irrigación proviene de la arteria esplénica. Esta arteria esplénica proviene del tronco celíaco, que este mismo proviene de la arteria aorta abdominal. Y bueno, por eso es que va a estar muy irrigado este órgano. Ahora bien, en términos generales histológicos, se va a dividir en su cápsula, que pues va a ser lo que va a delimitar o el contorno de este órgano, que va a ser tejido conectivo denso con abundantes miofibroblastos, que estas células son contráctiles, ya que como vamos a ver más adelante, el vaso tiene una función de reservorio de células sanguíneas, como los eritrocitos principalmente. Entonces, estas células al contraerse van a ayudar a la liberación de estos eritrocitos almacenados a la circulación sistémica. También va a tener su componente llamado pulpa blanca, que este va a ser rica en linfocitos. Aquí va a haber muchos grupos de linfocitos que van a estar muy apretados y por eso aparecen como estos nódulos, que su arquitectura es análoga a la de los ganglios linfáticos. También va a haber una arteria al centro de esta pulpa blanca llamada arteria central,
que esta es para que exista esa necesaria comunicación entre los linfocitos almacenados aquí y la circulación sanguínea. También va a estar presente la pulpa roja, que su nombre se le da porque va a haber una gran cantidad de eritrocitos y por eso le da esa coloración roja. Y va a estar compuesta por sinusoides esplénicos y aquí va a ocurrir la llamada filtración sanguínea. Esto debido a que van a estar presentes macrófagos esplénicos y estas van a fagocitar o eliminar microbios, células dañadas y células y microbios cubiertos de anticuerpos que fueron previamente opsonizados. También va a estar la zona marginal, que va a ser el espacio entre la pulpa blanca y la pulpa roja, y aquí en esta región van a estar pobladas por linfocitos B y macrófagos especializados. Ok, ahora en funciones vamos a tener dos, inmunitarias y hematopoyéticas. Entre las funciones inmunitarias va a estar la presentación de antígenos por las APC e iniciación de la respuesta inmunitaria. Esto es debido porque el vaso es como si fuera un megaganglio, porque en los ganglios ocurre la presentación de antígeno para la activación del sistema inmunitario adaptativo, como lo son los linfocitos B o T. Y como lo mencioné anteriormente, el vaso es un órgano muy vascularizado, por lo que si hay un antígeno extraño en el torrente sanguíneo, este va a parar al vaso. Y por medio de las células presentadoras de antígeno, que principalmente van a ser macrófagos y células dendríticas, y bueno, posteriormente van a activar a los linfocitos para que ataquen estos agentes patógenos que ingresan a nuestro cuerpo. Es por eso que si por alguna circunstancia, como una lesión, un trauma que causa una hemorragia incontenible, a alguien se le realiza una esplenectomía o se le retira el vaso quirúrgicamente, va a ser más susceptible a desarrollar una infección como algunas bacterias encapsuladas, como lo son los neumococos y los meningococos. También, pues bueno, va a haber la activación y proliferación de los linfocitos B y T, que bueno, al presentarse el antígeno, gracias a las células presentadoras de antígeno, como los macrófagos y células dendríticas, se van a activar y bueno, van a empezar a proliferar para ir a atacar al antígeno extraño. Va a haber producción de anticuerpos, que estas van a estar mediadas por los linfocitos B, y va a haber eliminación de partículas como los inmunocomplejos. Y entre sus funciones hematopoyéticas va a haber una captación y destrucción de eritrocitos y plaquetas envejecidos, dañados o anómalos. Esto es porque sirve como un filtro para deshacerse de esas células que ya están viejas, como los eritrocitos, que bueno, tienen una vida aproximadamente como de 100 a 120 días. Cuando ya pasó su vida útil, llegan a parar aquí al vaso para que sean fagocitadas por los macrófagos, que bueno, van a estar en la pulpa roja, como ya les mencioné. Y bueno, además de eso, pues también van a fagocitar células dañadas o anómalos. También va a haber una recuperación del hierro de la hemoglobina de los eritrocitos. Como sabemos, los eritrocitos van a estar compuestos por hemoglobina y la hemoglobina por hierro. Entonces, aquí el hierro se recupera y se almacena en forma de ferritina o hemosiderina para su reciclaje futuro. También va a tener una función en la formación de eritrocitos durante la vida fetal inicial. Bueno, como ya vimos, la hematopoiesis ocurre en la médula ósea, pero en el periodo fetal inicial esto no va a ocurrir así. Entonces la hematopoiesis va a ocurrir en el vaso, pero bueno, esto va a ser temporal. Y va a haber un almacenamiento de sangre que, bueno, pues como ya lo mencioné, pues va a haber un reservorio, como es un órgano altamente vascularizado, muchas de las células, bueno, van a almacenarse ahí. Y ahora los sistemas inmunitarios regionales van a ser esas agrupaciones linfoides no capsuladas situadas en áreas subepiteliales. Que bueno, el epitelio es la capa más superficial de cierto tipo de tejidos y es el que tiene el primer contacto con los antígenos. Y por eso va a haber estas agrupaciones linfoides subyacentes a estos epitelios o mucosas para que si ingresa un antígeno extraño se tenga una adecuada respuesta inmunitaria. Y bueno, aquí vamos a tener como la piel, que va a ser una barrera epitelial muy importante del cuerpo para impedir la entrada de antígenos extraños al cuerpo. Y también vamos a tener el tejido linfático asociado a mucosas, también llamado MALT, que es asociado a las mucosas digestivas y bronquial.
y va a participar en respuestas inmunitarias a antígenos y microbios, ya sea inhalados e ingeridos. Y en ambas va a haber la presencia de células de los sistemas innato y adaptativo. Los linfocitos B y T están secuestrados en regiones diferentes de la corteza de los ganglios linfáticos, cada una con su propia arquitectura de fibras reticulares y células estromales. Los folículos son zonas de linfocitos B, se localizan en la corteza del ganglio linfático y se organizan alrededor de las células dendríticas foliculares, que tienen procesos que se interdigitan para formar una red densa. Los folículos primarios tienen, sobre todo, linfocitos vírgenes B maduros. Los centros germinales se desarrollan en respuesta a una estimulación antigénica. Son lugares con proliferación notable de los linfocitos B, selección de los linfocitos B productores de anticuerpos de alta afinidad y generación de linfocitos B de memoria y células plasmáticas de larga vida. Los linfocitos T se van a localizar sobre todo por debajo y más centrales respecto a los folículos, en los cordones paracorticales. Estas zonas ricas en linfocitos T, con frecuencia llamadas paracorteza, contienen una red de células reticulares fibroblásticas o FRC por sus siglas en inglés, muchos de los cuales forman una capa externa de estructuras tubulares llamados conductos de FRC. La organización anatómica de los linfocitos B y T asegura que cada población esté en estrecho contacto con la APC apropiada, es decir, los linfocitos con células dendríticas y los B con las células dendríticas foliculares. Además, debido a esta organización precisa, las poblaciones de linfocitos B y T se mantienen aparte hasta que llega el momento de que interaccionen entre sí de forma funcional. Después de la estimulación con el antígeno, los linfocitos T y B cambian la expresión de receptores para quimiosinas y empiezan a migrar los unos a los otros en respuesta a las señales de las quimiosinas y de otros mediadores. Los linfocitos T activados migran hacia los folículos para ayudar a los linfocitos B o salir del ganglio y entrar a la circulación, mientras que los linfocitos B activados migran hacia los centros germinales y después de diferenciarse en células plasmáticas pueden alojarse en la médula ósea. Los conductos contienen series organizadas de moléculas de la matriz extracelular, incluidos haces paralelos de fibras de colágeno, embebidas con una red de microfibras de fibrilina, todas rodeadas de una membrana basal producida por un manguito de FRC. Estos conductos comienzan en el seno subcapsular y se extienden a los vasos linfáticos del seno medular. Los vasos sanguíneos corticales, que se llaman vénulas de endotelio alto o HEB, los linfocitos T vírgenes entran en las zonas de linfocitos T a través de estas. Los linfocitos T están muy apretados alrededor de los conductos de la corteza del ganglio linfático. La mayoría de los linfocitos corticales son linfocitos T CD4 cooperadores, entremezclados con una escasez de linfocitos CD8. Estas proporciones pueden cambiar espectacularmente durante el curso de una infección. Por ejemplo, durante una infección vírica puede haber un aumento acentuado de linfocitos TCD8. Las células dendríticas se concentran también en la paracorteza de los ganglios linfáticos, muchos de los cuales se asocian estrechamente con los conductos de FRC. La organización anatómica de los linfocitos B y T en diferentes zonas del ganglio depende de citocinas que se secretan las células estromales del ganglio linfático en cada zona y dirigen la migración de los linfocitos. Los linfocitos B y T vírgenes llegan al ganglio a través de una arteria y abandonan la circulación y entran en el estroma del ganglio a través de las HEB, que se localizan en el centro de los cordones corticales. El tipo de citocinas que determina dónde residen los linfocitos en el ganglio se llaman quimiosinas, que se unen a receptores para las quimiosinas situados en los linfocitos. Las quimiosinas son una gran familia de citocinas que participan en una gran variedad de funciones relacionadas con la mortalidad celular e intervienen en el desarrollo, el mantenimiento de la arquitectura tisular y las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Hablando del transporte de antígenos a través de los ganglios linfáticos, las sustancias transportadas por la linfa que entran en el seno capsular del ganglio linfático se clasifican por su tamaño molecular y se transportan a diferentes tipos celulares para iniciar respuestas inmunitarias. El suelo del
seno celular es construido de forma que permita a las células del seno entrar en contacto o migrar hacia la corteza subyacente, pero no permite el movimiento libre de las moléculas solubles en la linfa hacia la corteza. Los microbios y antígenos de masa molecular alta son captados por los macrófagos sinusales y presentados a los linfocitos B corticales situados justo por debajo del seno. Este es el primer paso en la respuesta de los anticuerpos frente a estos antígenos. Los antígenos solubles de masa molecular baja son transportados fuera del seno a través de los conductos de FRC y pasan a las células dendríticas corticales residentes localizadas junto a los conductos. Las células dendríticas residentes extienden sus procesos entre las células que recubren los conductos y hacia el interior de la luz. Estos capturan y engloban por pinocitosis los antígenos solubles que hay dentro de los conductos. La contribución de esta vía de reparto de antígenos puede ser importante para las respuestas inmunitarias iniciales de los linfocitos T frente a algunos antígenos microbianos, pero la respuesta de mayor tamaño y mantenidas requieren de reparto de antígenos al ganglio mediante células dendríticas tisulares. Además, de los antígenos hay pruebas de que mediadores inflamatorios solubles como las quimiosinas y otras citocinas son transportados en la linfa que influyen a través de los conductos. Algunas de ellas pueden actuar sobre las células dendríticas adyacentes y otras pueden transportarse hasta las HEB que drenan los conductos. Esta es una posible forma por la que el ganglio linfático puede percibir la inflamación tisular y así influir en el reclutamiento y activación de los linfocitos en el ganglio. Ahora hablaremos del sistema fagocítico mononuclear, que está compuesto por dos tipos de células. Unas son células circulantes llamadas monocitos y células residentes llamadas macrófagos. Los monocitos tienen diámetros de 10 a 15 micras y poseen núcleos en forma de riñón, así como un citoplasma con lisosomas y vacuolas fagocíticas. Los monocitos a su vez se clasifican en subgrupos, que por un lado son los monocitos clásicos que producen mediadores inflamatorios en los sitios de lesión, y por otro lado están los monocitos no clásicos que ayudan en la reparación de tejidos después de una lesión. Por su parte, los macrófagos poblan los diversos tejidos del cuerpo humano y pueden tener nombres distintos de acuerdo a su localización. Un ejemplo son las células de Kupffer en el hígado. Su principal función es la fagocitosis, pero son capaces de cumplir con muchas otras funciones. Pueden ingerir y matar microbios, esto gracias a la generación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, y entre otras sustancias. También pueden ingerir células muertas del anfitrión para limpiar después de una lesión. Pueden secretar citocinas para reclutar a otros leucocitos y para mediar la inflamación. Pueden presentar antígeno a linfocitos T para activarlos y potenciar la respuesta a agentes extraños. Y pueden promover la reparación de tejido gracias a la angiogénesis y el depósito de la fibrosis. Esta gran variedad de funciones de los macrófagos se debe a que tiene dos vías distintas de activación. Si los macrófagos se activan por la vía clásica, serán macrófagos que estimulan las respuestas proinflamatorias, y si se activan por la forma alternativa, serán macrófagos que contribuyen a la reestructuración y la reparación tisular. A continuación tenemos los neutrófilos. Estos son leucocitos con un núcleo segmentado en 3 a 5 lóbulos. En su citoplasma poseen gránulos específicos que contienen lisosimas, colagenasas y elastasas. Y también contienen gránulos azurófilos que contienen lisosomas y sustancias microbicidas. Estas células son capaces de reconocer sustancias extrañas, producir mediadores para la inflamación aguda y también tienen la capacidad de fagocitar. Los neutrófilos se encuentran en la circulación hasta que tienen que intervenir en un foco inflamatorio, lo que hará que inicien un proceso de rodamiento por el endotelio, después adhieran a él firmemente y después se extravasen por diapédesis al sitio de lesión. Los mastocitos son células que se encuentran presentes en la piel y epitelios mucosos, habitualmente cercanos a vasos pequeños y a nervios, en donde actúan como centinelas para reconocer microbios y responder con mediadores que contribuyen a la inflamación.
Estos mediadores están contenidos en sus gránulos citoplásmicos y el principal de estos es la histamina, que tiene la capacidad de producir vasodilatación que contribuye a la inflamación. También los mastocitos expresan en su membrana receptores para la inmunoglobulina E. Por estas características, los mastocitos son una importante defensa frente al mintos, otros microbios y son las células responsables de los síntomas de las alergias. Ahora vamos a hablar sobre los basófilos, que estos tienen un núcleo irregular, difícil de ver por la granulación basófila que lo cubre casi siempre. Tienen un tamaño semejante al de los neutrófilos, que es de unos 10 micrómetros de diámetro, y su núcleo tiene una forma que recuerda a una S. Es lobulado y se divide de 1 a 3 lóbulos. Los gránulos de los basófilos son gruesos pero escasos y son de dos clases. Están los gránulos azurófilos, que contienen lisosomas, que a su vez estos contienen hidrolasas ácidas, y están los específicos o secundarios, que contienen histamina y heparansulfato, que son vasodilatadores, heparina, que es un anticoagulante, y leucotrienos, que hacen contraer el músculo liso de las vías aéreas. Estos derivan de progenitores hematopoyéticos, maduran en la médula ósea y circulan en la sangre. Los basófilos constituyen menos del 1% de los leucocitos sanguíneos. Son los responsables del inicio de la respuesta alérgica y, además de poseer gránulos en su interior, poseen receptores de inmunoglobulina E, aquella inmunoglobulina relacionada con las alergias. Ligan la inmunoglobulina y pueden activarse por la unión del antígeno a la inmunoglobulina E. Es por eso que el basófilo participa en la respuesta inflamatoria. Y luego están los eosinófilos, que son leucocitos polimorfonucleares de tipo granulocito pequeño. Estos también derivan de la médula ósea y circulan en la sangre. Constituyen del 1 al 3% del total de los leucocitos y es característico su núcleo bilobulado y su citoplasma está casi completamente ocupado por unos 20 gránulos acidófilos. Su tamaño es semejante al del neutrófilo, igual que el otro, de 10 a 12 micrómetros. Son granulocitos que expresan gránulos citoplasmáticos que contienen enzimas lesivas para paredes celulares de los parásitos, pero también pueden dañar los tejidos del hospedador. La maduración de los eosinófilos está regida por diversos mediadores como la interleucina 3, interleucina 5 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Tienen una vida media en la circulación sanguínea de 3 a 4 días antes de migrar a los tejidos, en donde permanecen durante varios días. Por otro lado, tenemos las células dendríticas, que estas son células residentes y circulantes que detectan la presencia de microbios e inician reacciones de defensa inmunitarias innatas y capturan proteínas microbianas para mostrarlas a los linfocitos T con el fin de comenzar las respuestas inmunitarias adaptativas. Tienen proyecciones membranarias largas y capacidad fagocítica y están distribuidas ampliamente en los tejidos linfáticos, el epitelio mucoso y el parénquima de los órganos. La maduración de las células dendríticas depende de una citosina llamada ligando de FLT3. Todas las células dendríticas expresan moléculas de las dos clases 1 y 2 del MHC y son esenciales para la presentación de antígenos a los linfocitos TCD8 y CD4 respectivamente. La función de las células dendríticas las sitúa en una posición única en el sistema inmunitario, sirviendo de centinelas de la infección que da inicio a la respuesta innata, pero también ligando las respuestas inmunitarias con el desarrollo de respuestas inmunitarias adaptativas. Estas expresan TLR y otros receptores que reconocen moléculas microbianas y responden a los microbios secretando citocinas que reclutan y activan células innatas en las zonas de infección. Las células dendríticas son sumamente eficientes capturando antígenos proteínicos de microbios, degradando estos antígenos y mostrando porciones de estos antígenos para que sean reconocidos por los linfocitos T. Las células dendríticas a su vez se dividen en clásicas y plasmacitoides. Las clásicas, o también llamadas tradicionales, son el principal tipo de células dendríticas implicado en la captura de antígenos proteínicos de los microbios que entran a través de los epitelios y en la presentación de los antígenos a los linfocitos T.
fueron identificados por primera vez por su forma y su capacidad de estimular fuertes respuestas de linfocitos T, y son el subgrupo de células dendríticas más numeroso en los epitelios y en los órganos linfáticos. Las células de Langerhans de la epidermis ejercen funciones análogas a las de otras células dendríticas clásicas. Algunas fueron encontradas en los tejidos y pueden derivar de monocitos reclutados de la sangre, en especial en situaciones de inflamación. Por otro lado, tenemos las células dendríticas plasmacitoides, que estas producen la citosina antivírica interferón tipo 1 en respuestas a virus y pueden capturar microbios transportados por la sangre, así como llevar sus antígenos al vaso para su presentación a los linfocitos T. Estas células dendríticas se llaman así porque después de activarse se parecen a las células plasmáticas en su forma. Se producen en la médula ósea a partir de un precursor que también da lugar a las clásicas y se encuentran en la sangre y en un pequeño número de los órganos linfáticos. Las células dendríticas plasmacitoides son las principales productoras de citocinas llamadas interferones tipo 1, que tienen actividades antivíricas potentes y desempeñan una función importante en la defensa innata frente a los virus. Las células dendríticas surgen de una célula precursora común de la línea mielocítica en la médula ósea, que se diferencia en subgrupos, y los principales son las células dendríticas clásicas o tradicionales, las plasmacitoides, y las inflamatorias pueden surgir de los monocitos en los tejidos inflamatorios. A continuación hablaremos de los linfocitos, estos que son las células más características de la inmunidad adaptativa, y además de que son las únicas células en el cuerpo que expresan receptores para el antígeno distribuidas de forma clonal. Estas tienen un número de linfocitos aproximadamente en un adulto sano de 5 por 10 a la 11, y se estima que aproximadamente el 2% reside en sangre, el 4% en piel, el 10% en médula ósea, 15% en tejidos linfáticos, y la mayoría, que son un 65%, residen en los órganos linfáticos. A continuación, una clase que son los linfocitos B. Estos son los que producen anticuerpos. Estos reciben su nombre por la bolsa de Fabricio en las aves, que son los que producen los linfocitos B. Y su principal subgrupo son los linfocitos B foliculares, los B de la zona marginal y los B1. Los B foliculares son los más numerosos. Estos se encuentran en tejidos linfáticos y sangre. Dan lugar a anticuerpos de mayor afinidad y linfocitos de memoria. Por otro lado, los linfocitos B1 y los B de la zona marginal son una minoría. Estos generan anticuerpos de diversidad limitada. Los B1 principalmente se encuentran en tejidos mucosos, así como los B de la zona marginal residen principalmente en el vaso. Después, los linfocitos T, que estos son los que expresan receptores para el antígeno o TCR, mejor conocidos. Existen gran variedad de linfocitos T, entre los que principalmente se encuentran los linfocitos T cooperadores CD4, que secretan citocinas que actúan sobre otras células, así como los CTL CD8, estos que principalmente reconocen virus y matan las células infectadas por estos mismos virus, así como los linfocitos T reguladores CD4, que tienen receptores alfa-beta, que su función es inhibir la respuesta inmunitaria. Así como también hay otros tipos de linfocitos, como los linfocitos T citolíticos naturales o NKT, linfocitos T asociados a la mucosa MALT y los linfocitos T gamma delta, que son subgrupos inferiores. Y principalmente en lo que es el desarrollo de los linfocitos se desarrollan a partir de las células troncales de la médula ósea, como se ve a la izquierda. Estos van a madurar en los órganos linfáticos generativos, como son la médula ósea y el timo, para los linfocitos B y T, respectivamente. Estos después circulan a través de la sangre a los órganos linfáticos secundarios, como lo son el ganglio linfático, vaso, tejidos linfáticos regionales como MALT. Así, específicamente, los linfocitos T maduros dejan el timo, pero los linfocitos B inmaduros abandonan la médula ósea y completan su maduración en los órganos linfáticos secundarios. Los linfocitos vírgenes pueden responder a los antígenos extraños en estos tejidos linfáticos secundarios o volver mediante el drenaje linfático a la sangre y recircular a través de los órganos linfáticos secundarios. Todo esto se resume en la imagen.
Y podemos dividir a lo que son los linfocitos en tres. Primero que son los linfocitos vírgenes. Estos linfocitos vírgenes, los linfocitos T o B maduros, nunca se han encontrado con un antígeno extraño. Nunca han reconocido ningún antígeno y siguen siendo, como se dice, vírgenes. Estos se encuentran en circulación y órganos linfáticos periféricos. Se dice que estos son pequeños de 8 a 10 micras de diámetro, con un gran nucleolo, con heterocromatina densa y un anillo fino de citoplasma. Estos viven de 1 a 3 meses y principalmente la interleucina 7, que es la que promueve su supervivencia y el cambio de ciclo de baja intensidad de linfocitos T vírgenes, y el factor activador de linfocitos B, BAF. A continuación, lo que son los linfocitos efectores, estos al activarse se hacen más grandes y comienzan a proliferar. Tienen mayor tamaño que lo que son los linfocitos vírgenes. Estos linfocitos T efectores se pueden dividir en los que son TCD4 y CTLCD8. Y en B se dividen en efectores, que son las células plasmáticas. Aquí la mayoría de los linfocitos T diferenciados viven poco tiempo y no se autorrenuevan. Y la función efectora de las secreciones de citocinas T, y para los linfocitos B, su función efectora es la de secreción de anticuerpos. Los linfocitos B producen IG de membrana, lo que es IgG, IgA e IgE. Estos linfocitos, principalmente los T, son los que migran preferentemente al tejido inflamado y no se encuentran principalmente en los órganos linfoides secundarios. Y por último, lo que son los linfocitos de memoria se generan durante infecciones, pero permanecen en un estado funcional inactivo durante meses o años después de eliminar el antígeno. Estos aumentan con frecuencia con la edad. Por eso se puede decir que menos del 5% de los linfocitos en un recién nacido corresponden a linfocitos de memoria, pero aproximadamente un 50 o más de los linfocitos en un adulto corresponden a lo que son los linfocitos de memoria. Y se puede identificar que los linfocitos de memoria en los linfocitos B ya van a expresar IG de membrana, que son como IgG, IgA o IgE. Y se menciona que un marcador importante es el CD27 para los linfocitos B de memoria. Aquí en esta imagen podemos ver cómo a través de la edad los linfocitos vírgenes van disminuyendo y los linfocitos T van aumentando. La producción típica también va disminuyendo. Y por ejemplo, a la edad de 30 años se encuentra estable entre los linfocitos T de memoria y los linfocitos T vírgenes. Pero en cuanto va aumentando, hay muchos más linfocitos T de memoria, pero los linfocitos T vírgenes van disminuyendo. Esto por mayor exposición a diversos antígenos.